bienvenidos nuevamente a este programa de Contrapunto Internacional. El día de hoy vamos a hablar sobre inteligencia artificial, capital y guerra, y para ello nos acompaña acá en el foro nuestro querido amigo y colega Cristóbal Reyes. Cris, gracias por estar acá con nosotras. Gracias por la invitación. Bueno, pues justamente hoy también estamos con Gilberto Conde. Cristóbal nos va a hablar a propósito de la inteligencia artificial y nos va a contar un poco acerca de lo que hace. Cris, cuéntanos. Sí, hola a todas y todos, muchas gracias por la invitación a estar por acá. Estoy muy contento de acompañarles el día de hoy y sí, vamos a hablar un poco sobre las implicaciones económicas, políticas, militares de la inteligencia artificial, que es un tema sobre el cual he venido trabajando desde hace algún tiempo como parte de mi labor de investigación en la UNAM en particular y como parte del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica y también del Marxism and Tech Research Group. Muchas gracias por acompañarnos, Cristóbal, es un gusto tenerte aquí. Este tema es súper importante, como creo que la audiencia lo sabe, pero quisiéramos empezar con la parte quizá un poco más impactante de esto, es que tiene que ver con los usos militares que se le está dando a la inteligencia artificial. Cuando pensamos en inteligencia artificial, pues pensamos, no sé, en los videos o en hacer trampa con las tareas o en investigación, o vete a saber en qué. Pero esto ha tenido usos militares tremendos, ¿no? Por ejemplo, en Palestina, creo que la selección de objetivos ha sido por medio de inteligencia artificial. ¿Qué nos puedes decir de esto? Sí, el uso de la inteligencia artificial en el ámbito militar no es nuevo. De hecho, la inteligencia artificial como campo de investigación surge de alguna manera bajo el patrocinio de la DARPA, de la Agencia de Proyectos Avanzados en Investigación en Defensa del Ejército estadounidense. Pero hasta hace poco el uso de la inteligencia artificial no estaba concentrado propiamente en el combate. Una novedad que trae consigo el genocidio en Gaza es que es el primer genocidio, la primera guerra en la cual se usa amplia y sistemáticamente la inteligencia artificial para seleccionar objetivos y para atacarlos automáticamente. El Estado de Israel había usado ya previamente inteligencia artificial, pero sobre todo para otros usos como la gestión de cadena de suministro, para abastecer de armas o de alimentos a sus reservistas. Pero ahora lo que está haciendo el Estado de Israel es usar los sistemas de inteligencia artificial para seleccionar qué objetivos bombardear. Y eso es algo radicalmente novedoso que me parece que merece la pena discutir con amplitud. Claro, Cris, y justo tú tienes has investigado a propósito de la inteligencia artificial específicamente en la Franja de Gaza en estos 2 últimos años y hablas en este sentido de que Gaza se ha convertido como en un laboratorio algorítmico. ¿Qué implica eso, Cris? Sí, pues como una cuestión de contexto que creo que es importante mencionar antes, es que debido a las prácticas de segregación racial y de apartheid que ha cometido el Estado de Israel contra la población palestina desde hace décadas, ha servido para recopilar datos sobre la población palestina a través del reconocimiento facial, en los checkpoints que existen para también codificar informaciones sobre los traslados de las personas, sobre las facciones de las personas, para también identificar patrones de movilidad de las personas tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania. Y estos datos han servido para alimentar a los sistemas de inteligencia artificial para seleccionar qué objetivos bombardear. Hay en particular 2 sistemas de inteligencia artificial usados por el Estado de Israel que han sido muy importantes para automatizar el genocidio. Estos sistemas de inteligencia artificial se llaman Gospel, que la traducción al castellano sería Evangelio, y otro sistema de inteligencia artificial que se llama Lavender, que significa lavanda en castellano. El sistema de inteligencia artificial Gospel fue usado o es usado por parte del Estado de Israel para identificar qué edificios bombardear. En su diseño estaba hecho para identificar qué edificios podían servir como almacenes de armas, como cuarteles de los grupos de la resistencia armada palestina. Pero en un uso bastante laxo por parte de este sistema de inteligencia artificial por parte del Estado de Israel, se usó para bombardear otro tipo de construcciones de manera automática.
Lo que se ha documentado ampliamente es que este sistema de inteligencia artificial sirvió también para bombardear casas habitación en las cuales no había ni combatientes de los grupos de la resistencia armada palestina, no eran almacenes de armas. Ha servido para bombardear escuelas, hospitales, entre otros tipos de edificios. Y el otro sistema de inteligencia artificial del cual les hablaba, Lavender, es un sistema de inteligencia artificial que se usa para seleccionar a personas en específico que a través de sistemas predictivos el ejército de Israel identifica que son posiblemente, que enfatizo eso, posiblemente, no hay certeza por parte del Estado de Israel, que son posiblemente integrantes de algún grupo de la resistencia armada palestina, de Hamas o de la Yihad Islámica Palestina u otros. Y a través de identificar a esas personas, después usan otro sistema de inteligencia artificial que se llama Where's Daddy, ¿dónde está papá?, a través del cual identifican en qué casas están esas personas y bombardean automáticamente esos lugares. O sea, sin intervención humana, es una cosa automática, lo decide la máquina. Pues ahí es bastante peculiar la forma en la que funciona, porque formalmente sí hay supervisión humana, pero los propios, en reportajes, en notas periodísticas, integrantes de las fuerzas de defensa de Israel han declarado que solo se toman 20 segundos en supervisar si ese objetivo seleccionado debe ser bombardeado. O sea, entonces, no les da tiempo realmente de identificar si en efecto la información que proporciona ese sistema de inteligencia artificial es verídica, es fidedigna, si es adecuada, y entonces esto pues es más bien una fachada para decir si hay supervisión humana, cuando en realidad en 20 segundos no es posible identificar si los resultados son adecuados. Surgen muchísimas preguntas de eso, creo, ¿no, Irais? Por ejemplo, bueno, una de las cosas que leí en alguna ocasión es que podían seleccionar un número impresionante de objetivos para bombardear por hora, o no sé. ¿Qué nos puedes decir de eso? O sea, ¿y cómo se compara con la forma tradicional de bombardear? Sí, algo que a mí me ha provocado pues mucho dolor, mucho malestar, es que cuando vemos las imágenes de los territorios palestinos devastados, en particular de la Franja de Gaza, uno solo puede explicarse el nivel de destrucción que ha habido en Gaza en los últimos 2 años y meses, si consideramos que la selección de objetivos se ha dado de esta manera y además que es sumamente acelerada. Los informes elaborados por organizaciones de derechos humanos en Palestina y en el propio Estado de Israel reconocen que el nivel de destrucción no se explica de no ser por la aplicación sistemática de estos sistemas de inteligencia artificial que seleccionan automáticamente objetivos a bombardear. Entonces se estima que, por ejemplo, 83% de las personas asesinadas en Gaza son civiles no combatientes. Y esto lo reconoce los informes internos del propio Estado de Israel que se han filtrado a la prensa. 83%, es decir, más de 8 de cada 10 personas no tienen ninguna relación con algún grupo de la resistencia armada palestina, sino que son civiles que estaban en un edificio que este sistema de inteligencia artificial seleccionó para bombardear, y que un militar israelí de manera pues bastante apresurada, en menos de 20 segundos dijo sí, hay que bombardear ese edificio, y así más de 80% de las personas asesinadas en Gaza, de las que además se tienen registros fidedignos, porque además hay muchas personas bajo los escombros que pues no han sido contabilizadas como decesos, han sido según reconocen los propios informes internos del ejército israelí, han sido asesinadas a través del uso de estos sistemas de inteligencia artificial. Qué horror. Claro, y esto que nos cuentas, Cris, es sumamente alarmante, ¿no? Porque además el ejército israelí se vanagloria de ser el primer ejecutor de esta forma de violencia y de destrucción, como ya lo mencionabas, con inteligencia artificial. Y entonces, ahora que nos mencionas estos software, estos dispositivos a partir de los cuales recaban información y que es tan específica con esos fines, pues claro, ¿no? O sea, seguramente la intención es exportarlo al resto del mundo cuando ya se ha probado previamente en la Franja de Gaza. En este sentido, ¿qué implicaciones tiene que este tipo de tecnologías que se ensayan
primeramente en la Franja de Gaza, sean exportadas al resto del mundo, por ejemplo, como América Latina, ¿no? Pero también en otras partes, como hemos visto en los últimos meses, la persecución migratoria en Estados Unidos, ¿no? Los niveles también de ejecución o de despliegue de estas tropas que ha desplegado Donald Trump en el Caribe. ¿Qué implicaciones tiene, Cris? Sí, antes de responder propiamente esa pregunta, solo quisiera añadir un dato adicional, y es que, de acuerdo con las directivas internas del propio ejército de Israel, hasta antes de octubre de 2023, se limitaba el número de civiles que podían ser asesinados a través de un ataque, bueno, en ese momento no con inteligencia artificial, pero de algún ataque. Ahora, desde que inició esta embestida genocida por parte del Estado de Israel en octubre de 2023, ya esas restricciones se levantaron y ahora se permite que para asesinar a algún integrante de alto rango de la resistencia armada palestina se pueden asesinar más de 100 civiles para ir tras un objetivo que ellos consideran legítimo. Entonces la tasa de asesinato de civiles, que eso no está de más decirlo, va en contra del derecho internacional flagrantemente, ha alcanzado una escala sin precedentes. Y pasando a la pregunta sobre el uso de estos sistemas de inteligencia artificial más allá de la Franja de Gaza, en efecto eso es algo que es fundamental que consideremos, porque el Estado de Israel a lo largo del tiempo ha promocionado y vendido todas las tecnologías militares que desarrolla y que aplica en primera instancia en los territorios palestinos ocupados como armas que son probadas en combate o que ya han sido probadas a través de su implementación por parte de las fuerzas de defensa de Israel. Y aquí quisiera hacer un puente para responder de manera un poco más clara al respecto. El Estado de Israel desarrolla estas tecnologías, pero no todo corresponde a desarrollos internos de sus propios proveedores en el Estado de Israel, sino que establece alianzas estratégicas con empresas, sobre todo estadounidenses, como Palantir. Palantir estableció un acuerdo de asociación estratégica para producir sistemas de inteligencia artificial para la guerra para el Estado de Israel. Entonces, Palantir es una empresa muy importante al respecto. Voy a interrumpir tantito, Sí. Perdón. La persona que hable, que se mueva el micro ella misma. Mm. O sea, si Chris, tú vas a hablar, tú agarras el micro. De acuerdo. Te los están moviendo y ahí sí, Gilberto, como que de repente queda a la mitad o quedan los dos. Muy bien. Entonces nomás. Sí. Y seguimos. Sí, ¿desde dónde retomo? Palantir. Ahí justo es el corte que estabas hablando de Palantir. Muy bien. Sí. Bien, entonces Palantir es una empresa muy importante al respecto y actualmente el ICE, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, estableció un contrato con Palantir para desarrollar un sistema de inteligencia artificial que permita identificar, rastrear y deportar a personas sospechosas de ser migrantes irregulares en la frontera entre México y Estados Unidos. Este sistema, que apenas se firmó el convenio hace algunas semanas, se llama Immigration OS y está en proceso de pruebas, pero el tema acá, también es importante señalarlo, es que son sistemas predictivos que a través de identificar los movimientos de las personas, su fenotipo, sus características faciales, van a decidir a quién deportar a partir de determinados sesgos raciales, de determinados sesgos sobre la movilidad de las personas, de clase. ¡Qué espanto! Sí. Justo, ¿no? Esto que mencionas, Cris, nos da pauta para pensar un montón de cuestiones. Ya lo has mencionado, ¿no? O sea, tiene un sesgo profundamente racista, ¿no? Y clasista que están utilizando en contra de las propias poblaciones. En este sentido, Cris, ¿qué implicaciones tiene ese tráfico de datos a nivel incluso corporal, ¿no? Tan personal, que incluso también pueden ser obtenidas a través de medios o redes sociales que incluso las mismas personas estamos aportando a ese banco de datos? ¿Cómo funciona, Cris? Sí, al respecto hay un amplio debate en los estudios sociales sobre la inteligencia artificial en los que se habla de los sesgos algorítmicos.
A mí me parece que llamar simplemente sesgo a prácticas de discriminación sistemática es bastante suave. Pero estos usos, en efecto, no se limitan a lo que acontece en la guerra o en el ámbito del control fronterizo, sino que tienen un impacto sobre los cuerpos y sobre las subjetividades que va mucho más allá de estos ámbitos. Por ejemplo, los sistemas de inteligencia artificial y de reconocimiento facial, en particular de empresas como Google o Facebook, tienen fallas sistemáticas para reconocer a las personas racializadas, en particular a las personas afrodescendientes, e incluso ha habido escándalos importantes porque los sistemas de inteligencia artificial de Google identifican a las personas afrodescendientes como gorilas, por ejemplo. Y esto claramente reproduce prácticas de discriminación que son sistemáticas y que impactan sobre la vida de las personas. También hay casos muy documentados en los cuales los sistemas predictivos de inteligencia artificial han llevado al encarcelamiento de personas racializadas y pobres debido a que no identifican correctamente a esas personas y las seleccionan como alguien que debe ser encarcelado porque en algún momento en alguna tienda se detectó que esa persona supuestamente había robado algo cuando no ha sido así. Claro, ¿no? Y eso genera un espectro, digamos, de la violencia mucho más amplio, pero además con profundos sesgos raciales, patriarcales, de clase y demás, y eso finalmente profundiza esas estructuras de jerarquización social. Y entonces eso nos habla bastante, ¿no? Si pensamos en el caso de Palestina, de cómo también esta identificación supuestamente de la población civil se puede ir por elementos raciales o de clase para justificar que supuestamente son parte de la resistencia militar o armada palestina, ¿no? Entonces eso, claro, nos habla de la complejidad que implica esto. Bueno, ya mencionabas tú, Cristóbal, a lo largo de tus intervenciones, que existen empresas transnacionales que están implicadas en toda esta estrategia de guerra y de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué papel están jugando estas empresas como OpenAI, Google o Microsoft en la transformación de todos estos datos personales en activos económicos? Y obvio Palantir, ¿no? Que es como la mamá de todas en este tema, ¿no? Sí, pues la diferencia de Palantir respecto de las otras es que es explícitamente militarista, mientras que el modelo de negocios de Google o de Amazon o de Microsoft o de OpenAI no está explícitamente vinculado con los usos militares. Sí. El modelo de negocios de Palantir sí depende en su gran mayoría, la gran mayoría de sus ingresos son por contratos con ejércitos. Entonces ahí es algo que las distingue. Y en efecto, como mencionaban, las grandes empresas tecnológicas también han colaborado con el ejército de Israel, con las fuerzas de defensa de Israel, para el procesamiento de datos, para permitir la automatización del genocidio, como decíamos hace un rato. Por ejemplo, Google y Amazon tienen un convenio con el Estado de Israel que se llama Proyecto Nimbus, en el cual proporcionan al Estado de Israel servicios de cómputo en la nube que han servido para automatizar el genocidio. También Microsoft proporcionó servicios de cómputo en la nube a una unidad especial del ejército de Israel para espiar a la población palestina y para procesar la información que se obtiene del espionaje sistemático de la población palestina. Sí. Híjole, pero esto como que la idea parece ser como extenderlo a todo, ¿no? Por lo que he oído, Palantir de hecho aspira a controlar los datos de toda la humanidad, o al menos la humanidad que estamos conectados a internet y quizá más allá, como cosechando información de todas nosotras por medio de nuestras redes sociales, hasta correo electrónico, todo, ¿no? Suena súper, da hasta piel de gallina, Escosor, ¿no? Sí. Sí, pues uno de los debates más importantes en los estudios sociales sobre la tecnología es sobre la importancia de los datos en la sociedad contemporánea. Un ejemplo muy famoso de esto es que en 2017 el semanario británico The Economist declaró que el recurso más valioso en el mundo ya no era el petróleo, sino los datos.
De ahí poniendo la centralidad de los datos. Y los datos son en efecto muy importantes porque son una expresión codificada de los entornos físicos de las relaciones sociales y que permite, a través de su procesamiento mediante los sistemas de inteligencia artificial, convertir los datos en información que es potencialmente mercantilizable y que sirve para optimizar procesos, para espiar a las personas, para producir o inducir determinados comportamientos por parte de las empresas, sea cuestiones como qué playera nos vamos a comprar en nuestro próximo acceso a alguna de las plataformas de comercio electrónico, pero también, como se documentó para el caso de la elección estadounidense de 2017 de Cambridge Analytica, para inducir el voto de las personas en favor de un determinado candidato u otro. Entonces, el uso de los datos y su mercantilización y su uso sistemático para inducir comportamientos de las personas es sin duda un área muy importante en la cual las grandes empresas tecnológicas como Google, Facebook, Amazon, Microsoft, entre otras, están participando de manera neurálgica. Y bueno, todo esto pareciera tener implicaciones en la forma de acumulación de capital, ¿no? Como que nos dirigimos, si ya está en transformación todo esto y desde hace tiempo no solamente son cuestiones físicas las que llevan a procesos de acumulación de capital, esto implica también nuevas formas, ¿no? Como ir todavía más allá en esto que pareciera llevarnos a una suerte de neofeudalismo capitalista, ultracapitalista, no sé cómo llamarle, ¿no? ¿Cómo estás percibiendo estas cosas? Sí, pues ese es un tema sin duda interesantísimo porque los sistemas de inteligencia artificial traen consigo la posibilidad de nuevas formas de automatización e incluso también de generar nuevos espacios de acumulación de capital. Pero una disyuntiva en la que se encuentran las empresas, una contradicción, es que a pesar del enorme potencial tecnológico que trae consigo la inteligencia artificial, aún no han encontrado la manera de hacerlo rentable. O al menos no para la gran mayoría de las empresas. Claro. Entonces ahí están en una disyuntiva en la cual ven que hay un enorme potencial para la automatización, pero que no han encontrado la manera de hacerlo rentable. Actualmente hay, y esto es reconocido incluso por medios liberales como el Financial Times o el Wall Street Journal, que estamos en medio de una burbuja especulativa en torno a la inteligencia artificial. Ayer en la noche, preparando algunos datos para la entrevista, para el diálogo, revisaba que hasta ayer había 11 empresas con un valor en bolsa superior a $1 billón. Y de estas 11 empresas, 9 son empresas tecnológicas. Wow. La primera vez que una empresa superó $1 billón de evaluación bursátil fue Apple en 2018. Entonces, el hecho de que haya empresas con esa masividad de valor en bolsa es algo realmente novedoso. Pero acá una cuestión que está preocupando bastante tanto a reguladores financieros como a los propios empresarios, como a los corredores de bolsa, es que a pesar de las enormes expectativas que hay sobre esta tecnología que apunta a revolucionarlo todo, y a pesar de la enorme inversión en infraestructuras, en centros de datos, en la compra y producción de chips, aún no encuentran la manera de hacerlo rentable, y esto está generando ya preocupaciones sobre que si no se encuentra pronto un modelo de negocios que resulte redituable a través del uso de estas tecnologías, esto puede llevar a que la burbuja financiera que hay en torno a la inteligencia artificial pueda estallar, trayendo consigo una potencial crisis financiera. En todo el sistema. Así es. Claro. Bueno, ya como para ir cerrando, Cristóbal, nos gustaría preguntarte también, si tú que has investigado estos temas, si resulta o conocemos de ciertas células de resistencia frente a estas formas extensivas del uso de la inteligencia artificial, específicamente por esta implicación directa que tiene en el ámbito de la guerra, la destrucción y la violencia. ¿Existen estas células? ¿Conoces? Pues creo
Creo que no, las hay sin duda, pero no han alcanzado un nivel de masa crítica que permita confrontar al poder corporativo. Lo que ahora se está discutiendo mucho en diversos ámbitos es la importancia de construir capacidades de soberanía tecnológica por parte de los distintos estados nacionales, pero en términos de los movimientos sociales hay luchas históricas, como por ejemplo en relación con el software libre, con los programas de código abierto, que esa es una batalla muy, muy importante sin duda por la desmercantilización del software y en algunos casos también del hardware, pero la disputa en este momento está más centrada en torno a la posibilidad de la construcción de la soberanía tecnológica por parte de los estados. Claro, sí, y esto es sumamente relevante, derivado de esto que nos comentabas a lo largo de esta charla, Cris, de cómo se trafica de parte de estas empresas que están obteniendo nuestros datos, ¿no? Pues diariamente, incluso minuto a minuto, segundo a segundo, y que eso se convierte en una potencial pues fuente de datos, vaya, que se trafica y que se vende a diferentes empresas con fines totalmente diversos, pero que al final del día no es el objetivo de estas empresas saber exactamente para qué fines se están utilizando. Cristóbal, pues te damos las gracias. ¿Quieres agregar algo? Sí, quisiera añadir algo, y es que los sistemas de inteligencia artificial comúnmente los pensamos como algo etéreo, incluso cuando hablamos de ellos nos referimos a la nube, ¿no? Como algo que flotara en el aire, pero en realidad tienen una materialidad que es muy importante de señalar, de insistir en ella. La inteligencia artificial tiene su lugar en los centros de datos, que son grandes instalaciones, grandes infraestructuras que consumen muchísima energía y que también consumen mucha agua. Y las principales resistencias a los sistemas de inteligencia artificial por parte de los movimientos sociales no son tanto en torno a la captura de los datos o a su uso, sino más bien por los impactos territoriales y los efectos ambientales que tiene la inteligencia artificial. Por ejemplo, aquí a unos cuantos kilómetros de donde estamos grabando esta charla, en Querétaro, se están construyendo grandes centros de datos por parte de Microsoft. Y lo que las comunidades están planteando es que los efectos ambientales que están padeciendo son realmente muy graves, y frente a lo que les dicen las autoridades sobre que eso es resultado de la sequía, lo que las comunidades están planteando es que no es sequía, sino que es saqueo, que las autoridades están redirigiendo el uso del agua para favorecer el uso por parte de grandes empresas como Microsoft, que están construyendo centros de datos en Querétaro, y que esto está afectando sus formas de subsistencia porque son comunidades que producen para su autosustento. También en otros lugares, como en el Estado español, hay movimientos sociales que están planteando que las nubes secan los ríos. Es decir, que las infraestructuras de cómputo en la nube están generando graves afectaciones ambientales, y que están secando los ríos de los cuales dependen para su subsistencia, y que están generando graves afectaciones socioambientales y territoriales. Entonces es algo que es importante señalar también. Sí, son cosas que no solamente matan o nos van a dominar, sino que tienen otros efectos en otros aspectos. Muchísimas gracias por acompañarnos, Cristóbal. No, gracias por la invitación, encantado de estar por aquí. Gracias, Cristóbal, pues también, ¿no?, nos das pauta para pensar en otra sesión de estas mismas temáticas con otras aproximaciones. Pues te agradecemos bastante, Cristóbal, y dejarnos con esto tan potente que con lo que cierras, ¿no? O sea, esto que finalmente es una materialidad concreta que se está sosteniendo a partir de la explotación del trabajo, del despojo, de la precarización y un montón de cuestiones que, claro, ¿no?, o sea, son, digamos, parte de nuestra vida cotidiana, pero que son necesarias para mantener esa lógica de acumulación. Muchas gracias, Cristóbal. Gilberto, muchas gracias. Y pues nos vemos en una siguiente sesión de Contrapunto Internacional, y les invitamos también a todas y a todos a que nos sigan en nuestras redes. Hasta luego.